Clase 3, complemento, matemática 1. Vamos a partir con la parte de conjuntos. De ahí las definiciones básicas, el álgebra de conjuntos, las propiedades, los diagramas de Venn, también los cuantificadores y la negación de los cuantificadores. ¿Ya? Recuerden, cualquier cosa me avisan. Entonces, el conjunto. El conjunto es lo que nosotros conocemos como un concepto primitivo. ¿A qué se refiere eso? A que no lo podemos llegar y definir con cosas que ya conocemos. Es como una definición en sí misma. A eso se refiere cuando es un concepto primitivo, que no tiene como antecedentes. Pero de todos modos nosotros lo podemos considerar como una colección de elementos u objetos. En general los conjuntos los vamos a denotar con letras mayúsculas y los elementos que están dentro del conjunto con letras minúsculas. Esa es como la parte de la notación. Además, vamos a decir que si un elemento está en el conjunto A, vamos a decir que está o que es un elemento o que pertenece al conjunto A y se escribe con ese simbolito de como una E. Y si no está o no pertenece, escribimos la misma E pero con una raya, que significa que no está pasando eso. ¿Ya? En los conjuntos en general tenemos dos formas como de escribirlas. En realidad acá aparecen tres, pero hay una que no es tan correcta. La primera forma, que es por extensión, es escribir todos los elementos de mi conjunto. Eso se puede siempre y cuando tengamos poquititos elementos. Porque ya si tenemos 20, 30, es un poco complejo. ¿Ya? Por comprensión sería dar como una característica de cómo son los elementos del conjunto. Esto sería, como acá aparece en el ejemplo, dando un conjunto de referencia de dónde estamos trabajando, por ejemplo acá los naturales, y acá doy la característica, que el número es un primo. Y así yo no tengo que listarlos todos, sino que voy a saber cuáles son. Y la tercera forma, que no es tan correcta, que es listando algunos de los elementos representativos. Acá no son 5, 10, 15, 20, 25 ya. El problema de esta forma de escribir conjuntos es que no es tan correcta. ¿Por qué no es tan correcta? Porque existen muchas fórmulas, muchos polinomios, que como primeros números me entreguen el 5, 10, 15, 20, 25, si es que estoy siguiendo un patrón. Pero de ahí en adelante podría saltar al 31, al 45, al 52 y así. Existen un montón de fórmulas que hacen eso. Entonces, listar algunos representativos, no sé, me puede llevar a equívocos. No necesariamente todos van saltando de 5 en 5, no siempre. Podría haber alguien que piense algo distinto y también va a estar en lo correcto. ¿Sí? Por eso tenemos esa confusión con la forma 3. En general a nosotros, en esta clase al menos, nos van a decir que cuando el conjunto, listándolo todos, o sea, por extensión, porque estamos trabajando con cosas pequeñitas. Pero por ahí si los ven en libros de matemática, es probable que lo vean por comprensión, que sería la segunda. ¿Ya? ¿Dudas? No. Ok. Todo claro, profe. Sí, no hay problema. Aquí, y aquí vamos a empezar a ver ejercicios. Vamos a decir que dos conjuntos son exactamente iguales si solo si tienen los mismos elementos. Ese sí solo sí se lee para los dos lados. Eso quiere decir que si dos conjuntos tienen exactamente los mismos elementos, entonces son iguales. Si son iguales, tienen los mismos elementos. ¿Ya? ¿Cómo se lee esto y cómo lo vamos a trabajar nosotros? Con la observación, que me dice, dos conjuntos van a ser iguales si solo si todos los elementos que pertenezcan al conjunto A también pertenecen al conjunto B. Y todos los elementos que pertenecen al conjunto B también van a pertenecer al conjunto A. ¿Ya? Esa va a ser la forma que nosotros vamos a tener para trabajar demostrando o comprobando que dos conjuntos son iguales. Así que ese es el que más vamos a utilizar y vamos a hacer un ejemplo ahora. Acá.
Nos dice, determine si los conjuntos A y B son iguales o diferentes. Vamos a ver. Partamos con el ejercicio 1. ¿Cómo yo veo si mis conjuntos son iguales? A igual a B. No necesariamente tienen que tener esto igual, ¿ya? Eso no siempre pasa. Y lo otro es que tal como nos dijeron arriba, yo voy a partir con un elemento de A y voy a ver si es que puedo llegar a los elementos de B. Y después, si es que parto de los elementos de B y puedo llegar a los elementos de A. ¿Ya? En particular a mí me gusta cambiarles la letra a esto porque este N que aparece acá no necesariamente es el mismo N que aparece acá. ¿A qué me refiero? Si yo reemplazo con 1, por ejemplo, si yo reemplazo con 1 acá me da 5. Si yo reemplazo con 1 acá me da 1. Y ustedes podrían pensar al tiro que no son iguales los conjuntos. Pero si yo reemplazo acá con 3, por ejemplo, el siguiente impar, sí me da 5. Y si yo acá reemplazo ¿con qué puede ser? Con 0, sí me da 1. Entonces, hasta ahí yo podría decir que mis conjuntos son iguales, hasta el momento. Pero no necesariamente evaluando en el mismo valor de n, ¿ya? Así que yo le voy a cambiar un poquitito el nombre a eso. Yo lo voy a considerar como A igual a 4n más 1 con n en z, y B le vamos a cambiar la letra como 2p menos 1. ¿Sí? Va a ser otro entero impar, pero también nos va a servir. P es impar. Entonces, es solo un cambio de nombre, que es para que nosotros notemos que no es el mismo n que yo evalúe en A, el que me sirve que yo evalúe en B. ¿Ya? Pueden estar ordenados distintos mis elementos. Ya, ¿cómo vamos a ver que son iguales? Vamos a partir de un elemento en A, de cualquier elemento en A, y vamos a llegar a un elemento en B, tal como nos decía la observación acá. Usted parte con un elemento en A y llega a un elemento en B. Esa parte vamos a hacer primero. ¿Qué hago yo? Tomo mi elemento en A, que sería el 4n menos 1, o sea, 4n más 1, y voy a intentar llegar a algo de este estilo del B. 2p, p impar menos 1. ¿Ya? Lo más cómodo acá sería multiplicar, o sea, dividir este en 2. 2 por 2 me da 4. Sería 2n más 1. ¿Cómo formo este menos 1? ¿Alguna idea? ¿Por menos 1? ¿Todo por menos 1? ¿Alguna otra idea para formar ese menos 1? Un cero conveniente, ok. ¿Cuál? Más 1 menos 1. Más 1 menos 1. Entonces, ahí vamos a tener el menos 1. No estoy agregando nada, estoy agregando un 0. Ese menos 1 yo lo voy a dejar reservado para intentar llegar a mi forma 2 por algo menos 1. Y lo otro al otro lado. Lo vamos a juntar. 1 más 1 serían 2 menos 1. Esto los voy a factorizar. 2n más 1 menos 1. Y ahí estoy. Pregunto, ¿qué tipo de número es ese? ¿Tiene alguna característica los números de esa forma? Impares, ¿cierto? Sí, impares. Fíjense, tengo 2 por un impar menos 1. 2 por p menos 1 con p impar. ¿Qué acabo de partir en A y aquí acabo de llegar? ¿Será que llegué a los elementos de B? ¿Se parecen? Exactamente. 2 por un impar menos 1. 2 por p que es impar menos 1, que es un elemento de B. Entonces partimos en A, llegamos a este que pertenece a B. Ahí está.
Entonces, acabamos de hacer ese paso. Partimos de A, llegamos a los elementos de B, vamos súper bien. ¿Dudas con esto? ¿No? Ya, vamos a hacer el Profe, otro. Dígame. ¿y cómo influiría el hecho de que en B P es impar? ¿Eso En B, no influye? ¿cómo? ¿Que acá? Es O que sea, ahí que tengo en en el B, que no, que dice que N es impar, o sea, en B. En B, N, yo le puse P impar, pero es lo mismo. Acuérdate que no es el mismo N. Por eso preferí cambiarle la letra acá. Pero llegué a 2, tengo el mismo 2. Tengo este que es un impar. Acá también tengo el paréntesis que es un impar. Y tengo el -1. Entonces tengo exactamente lo mismo. ¿Sí o no? Sí, pero, o sea, me refiero a que como en el conjunto A, N es entero y puede ser par o no par, Ah, pero no, pero en el N es conjunto entero. B, Sí, no hay ningún problema. Como n es cualquier número, todos los números de esta forma, si tú reemplazas cualquier n cualquiera, esta expresión completita es un impar. ¿Sí? Todos los números de la forma 2 por algo más 1 es impar. Ahí te da el 1, te da el 3, el 5, el 7, el 9, todos. ¿Sí? ¿O no? Todavía no está claro. ¿Sí? Ya. Entonces, esta parte de ahí donde yo le puse impares, es lo mismo que nosotros hubiésemos escrito 2p menos 1, indicando que estos son impares. ¿Ya? Eso es como lo que intentamos hacer. A lo mejor ahora cuando hagamos desde el B hasta el A nos va a quedar un poquitito más claro. Veamos acá. Recuerden, ahora al revés, partimos desde B e intentamos llegar hasta A, porque todos los elementos de B también pertenecen a A. Así que vamos a partir con nuestro 2p menos 1, pero el p es impar. Y acá nosotros vamos a decir, los p impares, ¿cómo se escriben? ¿Cómo se escriben los números impares? Tal como nos dice el Rodrigo, sería 2n más 1. Si quieren ocupar otra letra como 2p más 1, o sea, no el mismo p, 2x más 1, 2m más 1, cualquiera está bien. La única restricción que tenemos que hacer es que n tiene que pertenecer a los enteros. ¿Ya? No puede ser un racional, por ejemplo. Y vamos a reemplazar, porque como p era impar, se escribe como los impares. Y reemplazo. 2, el p lo reemplazo por 2n más 1, menos 1. Y nos queda 4n más 2 menos 1, 4n más 1. Y listo, acabamos de llegar a los elementos de A. Partí en los elementos de B, reemplacé que el P era impar, y yo sé que los impares se escriben de la forma 2 por algo más 1, y llegué a un elemento de A, 4 por algo entero más 1, que pertenece a A. Y ahí terminamos. Fíjense, acabamos de hacer estos dos pasos. Hicimos este primero y hicimos este segundo. Como pasa esto, nosotros concluimos que los conjuntos son iguales o distintos. Son iguales. A es exactamente igual a B. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? Profe, y si yo hago la igualdad para un lado, ¿es necesario que yo la tenga que hacer para el otro? ¿O con que se pase la igualdad de un lado ya son iguales los dos conjuntos? No, porque yo te podría dar, por ejemplo, el conjunto 2, 4, 6, 8, bla, bla, bla. Todos los pares, ¿ya? Y mi otro conjunto
Digamos que podría ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Todos los elementos que están acá pertenecen acá, o sea, yo de acá puedo llegar a mis elementos de B, pero al revés no, ¿sí? Entonces necesito hacer las dos cosas, por eso acá me dice, en la anotación, me aparece ese I. Tienen que ser las dos, necesariamente, y las dos tienen que ser verdaderas, no solamente una, ¿ya? Hay casos donde uno puede llegar a un ejemplo así, donde un conjunto esté contenido en el otro, pero al revés no, ¿ya? El ejemplo 2. El ejemplo 2. ¿Ustedes creen que el conjunto es igual o es distinto? Igual. Bueno, vamos a ver. Voy a agarrar todo esto que hicimos acá, lo voy a correr a la derecha y vamos a desarrollar acá. Entonces después se los puedo mostrar. Ya. Vamos a hacer el 2. Igual si alguien tiene dudas con respecto a esta parte, siempre puede probar con algunos numeritos, como ver que los conjuntos son iguales o no. ¿Ya? Puede. Vamos a ver. Nuestro conjunto A es de la forma 4n más 1, el mismo que antes. Y el conjunto B, nuevamente le vamos a cambiar la letra, solo para que no nos confunda que es el mismo n. ¿Ya? 2p menos 3, p entero, p par. Ya. Vamos a partir de A y vamos a ver si podemos llegar a B. Entonces, tomamos el 4n más 1 y yo quiero llegar a algo de esta forma. ¿Ya? Así que, igual que antes, como necesito 2 por algo, voy a hacer 2, 2. Sería 2 por 2n más 1. ¿Y cómo formo este menos 3? ¿Igual? ¿No? ¿Cómo? Más 3 menos 3. Más 3 menos 3. Los vamos a juntar, sería 2 por 2n más 4 menos 3. Y acá tengo 2 por 2n más 2 menos 3. La pregunta acá es, ¿esto es par? ¿Sí? Es par. Ah, lo anotamos abajito, par. Ahí está. Entonces, como es par, nosotros tenemos 2 por un número par menos 3, llegamos a los elementos de B. Y estamos bien. Ya. Y vamos a hacer lo mismo para el otro lado. Profe, lo que me confunde es eso, o sea, por qué determinamos si es par o impar? Porque te dice acá en el P, o sea, acá S tiene que ser par. Ah, ya, ya, ya. Entonces el B no es 2 por cualquier cosa menos 3, es 2 por un par menos 3. Fíjate que arriba también dice S que está ahí es impar. Así que no me sirve cualquier n de ahí, tiene que ser un impar. ¿Ya? Y acá del B partimos, llegamos a la. Sería 2n menos 3, 2p menos 3. Y el P habíamos dicho que era par, así que es de la forma 2 por algo. 2 por X le voy a poner. Y el X lo único que me importa es que sea entero.
Ya, vamos viendo. Sería 2 por 2x menos 3, que es 4x menos 3. Ya, hasta el momento no se parece, pero no nos preocupemos. ¿Cómo puedo formar este más 1? Más 1 menos 1, o menos 2 más 2 también. Las dos formas sirven, sí. Digamos que vamos a hacer, yo creo, más 1 sería menos 1 más 1. Si lo hacemos más menos 2 también sirve, porque sería... no me serviría, sería más 4 menos 4. Y ahí con el menos 3 se me forma el 1 positivo. Pero no importa. La idea es que vayan probando. Esto me da menos 4 más 1. Ahí tengo el más 1. Y ese lo dejo guardadito. Y acá factorizamos por 4. ¿Qué es lo que me importa? Que esto que está acá sea un entero. Ese es entero. Sí, es un entero porque x era entero, x menos 1 también es entero. Y ahí Profe, hay una duda. dígame. Y si ese número que está en paréntesis nos diera par o impar, no se cumpliría, ya que en A tiene que ser un cualquier entero. Sí, exacto. Si fuera un par o un impar, significa que es lo que les anoté delante, que son algunos elementos del conjunto los que cumplen, pero no todos. ¿Y cómo se escribiría eso? O no. Si tú llegaras a algo de la forma 4 por 2n, algo así, yo diría, este es un entero, pero no son todos los enteros. Entonces no se cumple para todos. ¿Sí? No estás llegando a la forma específica de A. Estás llegando a algunos. Te vas a saltar uno por medio. Entonces ya no estamos cumpliendo con todos. ¿Sí? Bueno, y tenemos 4 por un entero más 1, exactamente como era A, así que esto pertenece a A. Y vamos a concluir. Como se cumple para un lado y se cumple para el otro, entonces los conjuntos son iguales. Y ahí estamos. ¿Se entiende la idea, chicos? ¿O hay alguna consulta? ¿Consultas, consultas? ¿No? Ok. Ya. Si alguien le quiere sacar fotito a este, porque no sé si estará en las pizarras, ahí está el primero que hicimos. Y acá está el segundo. Ya. Vamos a avanzar. Acá. Teníamos conjuntos iguales hace un rato. Ahora vamos a decir que A es subconjunto de B o que está contenido en B y se escribe así. Eso me dice que está contenido y podría ser igual. Eso así, estrictamente, es contenido. Pero A así es contenido y podría ser igual. No es necesariamente, pero podría llegar a ser igual, o sea, que el conjunto A fuera igual al B. ¿Ya? Esa es la notación. ¿Qué quiere decir que A está contenido en B? Que todos los elementos que están en A también están en B, pero no necesariamente al revés. ¿Ya? Y si A no está contenido en un conjunto B, escribimos que A no está contenido con el mismo símbolo, pero con una raya. Inventémonos un ejemplo.
Si yo digo que mi conjunto A es el 1, 2, mi conjunto B es el 1, 2, 4, 5. Y mi conjunto C es el 1, 5, 6. ¿Ya? El A está contenido en B. Los elementos de A están en B. Sí, ¿cierto? Entonces yo escribo A está contenido en B. ¿Podrían llegar a ser iguales? O sea, acá yo sé que no porque los estoy viendo, todos los elementos. Pero a veces cuando me los escriben, como en el ejemplo, uno dice, bueno, se ven como que uno está contenido en el otro, podrían llegar a ser iguales. ¿Ya? Aquí es más difícil de verlo. En nuestro ejemplo se ven clarito que no, así que uno lo escribe así, contenido estricto. ¿Ya? Pregunto, ¿el A está contenido en el C? ¿Los elementos de A están en C? Tengo un no. ¿Qué dice el resto? Algunos, ya, pero todos. Tienen que ser todos. Todos los elementos de A tienen que estar en C para yo decir que está contenido. ¿Todos los elementos de A están en C? ¿Qué no entendió, Vicente? Dígame. Estamos viendo contención. ¿Qué significa eso? Estoy viendo si es que A está contenido en B. Ah, contenido y contenido estricto, ya. Es que ese es más teórico, es mucho más teórico. Yo acá digo, ¿A está contenido en B? Sí, está contenido. ¿Es igual o podría llegar a ser igual el conjunto A con el conjunto B? No, porque me faltan dos elementos. Así que no puede ser igual. ¿Cuándo uno anota este? En realidad cuando el conjunto podría llegar a ser el mismo. ¿Sí? Ahora, si quieren, utilizamos siempre ese. Da lo mismo. Pero es importante que sepan que a veces cuando leen solamente así, contenido, significa que A está realmente contenido en B, adentro de B. ¿Sí? No puede llegar a ser el mismo B. Acá arriba, yo por ejemplo diría, cuando nosotros hicimos este paso, dijimos que A está contenido en B, porque los elementos de A estaban en B. Pero yo no sé si son iguales todavía, entonces escribo así. ¿Podrían llegar a ser iguales? Sí. ¿Podría estar solo contenido en B? También. ¿Ya? Eso es la diferencia. Profe, y cuando está contenido, el que es sin la raya abajo, Ese es ¿qué contenido, significaría? que está adentro de B, completamente dentro de B. A está completamente adentro de B, pero no son ¿Y es iguales. el mismo? Ah, ok, ok, no serían iguales entonces en ese caso. Sí, esa sería la diferencia. Pero esto es solo si es que los ven en algún texto, si es que buscan ejercicios por ahí, eh, si es que les aparece ese o esa anotación. ¿Ya? A nosotros, a mí al menos me da lo mismo si ocupamos solo esta, porque de todos modos estamos diciendo A está dentro de B, ¿ok? Bueno, Profe, ya. ¿cuál es la diferencia entre esto de definición y proposición? Mm, las definiciones son como cosas que vamos a dar sin ni siquiera darles vuelta en el sentido de que no deberíamos demostrarlas porque son definiciones, las estamos como dando por hecho. En cambio, las proposiciones en general son cosas que uno puede demostrar, ¿sí? O a veces uno utiliza las proposiciones como cosas que se desprenden de las definiciones, como que uno las da como definición, pero de ahí podría sacar muchas más conclusiones. Y eso es a veces lo que le llaman proposición. ¿Sí? Ya, veamos. Vamos a llamar conjunto vacío, denotado por eso, que a veces yo anoto así, o a veces lo pueden ver así como más exagerado, la raya, al conjunto que no tiene ningún elemento, ¿ya? Y claro, acá nos dice
El conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a anotar así. Recuerden que todos los elementos que están acá también están acá. Eso quiere decir que es subconjunto. Ahora, los elementos que tiene el vacío son ninguno. Como no tiene ningún elemento, en realidad todos los elementos que están acá realmente están contenidos en A. Porque como no tiene ninguno, todos los que pertenecen acá cumplen las propiedades que están acá. Esa es como la idea. ¿Sí? Entonces el vacío siempre va a ser subconjunto de cualquier conjunto, está dentro de cualquier conjunto. ¿Por qué? Bueno, porque cumple la propiedad. ¿Ya? El vacío lo podemos escribir de muchas formas, pero el vacío es único. No hay dos vacíos, así como nosotros tenemos solamente un cero y no hay más ceros en los reales. Esta es la misma idea, no hay otro vacío. Entonces, acá por ejemplo vamos a tener al menos un ejemplo de un conjunto vacío, pero es distintas formas de representarlo. Siguen siendo vacíos. Acá me dice, determina el conjunto de estos números. Son todos los x que elevados a un par me dan negativo. ¿Cuáles son los números que elevados a un par me dan negativo? Ninguno, ¿cierto? Ningún número entero elevado a un par me va a dar negativo, así que este conjunto es vacío. No hay elementos enteros que cumplan esta propiedad. ¿Ya? Y ahí tengo un conjunto vacío. Ya, este es un poco extraño, miren. Todos los números reales que no son reales. Todos los números que pertenecen a los reales y que no pertenecen a los reales. ¿Cuáles son? Que cumplen una propiedad y no la cumplen al mismo tiempo. Ninguno, ¿cierto? Así que esto debería ser vacío. Ya. Y este último, todos los números x que cumplen que x menos 1 al cuadrado más x menos 2 al cuadrado sea igual a 0. ¿Cuál podrá ser? ¿Alguna idea? ¿Nadie? ¿Ninguno? Ninguno. ¿Por qué ninguno? Porque están elevados al cuadrado, son positivos y x, supuestamente x igual. Tiene que ser igual. Y no puede ser 1 y 2 al mismo tiempo, tal como nos dice Fernando en el chat. Con 1 este me da 0. Con 2 este me da 0. Pero x no puede ser 1 y 2 al mismo tiempo. Así que efectivamente esto nunca va a valer 0. Como esto nunca va a valer 0, mi conjunto va a ser vacío, porque no tenemos solución. ¿Sí? Este es solamente un ejemplo, o 3 ejemplos, de cómo podríamos describir el conjunto vacío. ¿Ya? Son propiedades que no van a pasar. ¿Ya? ¿Dudas, chicos? Todo claro, profe. Perfecto. Recuerden que cualquier cosa me frenan. Entonces, nuestros conjuntos. ¿Qué les podemos hacer a nuestros conjuntos? Los podemos unir, los podemos intersectar, podemos hacer la diferencia, el complemento y lo que se llama la diferencia simétrica. Vamos a darnos un ejemplo para ir viendo cada uno. A ver si nos sirve. Déjenme ver si me invento uno. Sería A. Necesito el complemento. Ya. Necesito un universo, que es donde yo voy a trabajar, un conjunto A y un conjunto B. Mi universo van a ser todos los números hasta el 10. Los enteros del 1 al 10. 6, 7, 8, 9, 10. Ya.
El A, ya. El A va a ser 1, 2, 3, 5. El B va a ser 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ahí tenemos un ejemplo. Esto es solo un ejemplo para que veamos cómo vamos a trabajar estas propiedades. Eso. Entonces, si tengo dos subconjuntos de un universo referencial, ese universo referencial en general o me lo van a dar, o yo tengo que saber que se refiere o a los naturales, o a los enteros, o a los reales, así, como conjuntos donde vamos a trabajar. Yo acá les definí mi conjunto referencial, donde nosotros vamos a trabajar son los números enteros del 1 al 10, ¿ya? Y tengo dos subconjuntos. Y digo, son subconjuntos sí, porque A está contenido en el universo y B también está contenido en el universo. Así que sí son subconjuntos, ¿ya? La unión de A y B es juntar todos los elementos que están en A y en B, porque me dice, son todos los elementos de mi universo o que pertenecen a A o que pertenecen a B. Así que A unión B sería, vamos a juntar todo lo que esté acá, pero los repetidos no es necesario escribirlos dos veces, porque ya tenemos un representante. Por ejemplo, acá tenemos el 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Acá tengo el 4, lo anoto. El 5 no lo vuelvo a anotar porque ya está. No es necesario anotarlo dos veces. Y seguimos con el 6, 7, 8. Y ahí está. Esa es la unión de mis conjuntos. Juntar todos los elementos, no necesariamente escribiendo los repetidos. ¿Ya? La intersección. A inter B. La intersección son... Profe, dígame. si estamos hablando de una unión que tiene que ser, me imagino que tiene que ser ambos, ¿por qué usamos el símbolo O? O sea, porque es uno u otro. Porque como estamos juntándolos, este valor de X, que es de la unión, o pertenecía al A, o pertenecía al B, o pertenecía a los dos. Recuerden que el O, como O, es verdadero si es que cualquiera de los dos es verdadero o los dos son verdaderos. Esa combinación me sirve, esa combinación me sirve y esa combinación me sirve. Entonces el 1 cumple que está en A, pero no está en B, no importa. Está acá en la unión. Yo voy con el 2. El 2 pertenece a, o sea, pertenece a, no pertenece a, no importa, pero pertenece a 1. ¿Sí? El 5 pertenece a y pertenece a B. Entonces se cumple lo, porque los dos son verdaderos. Y lo anoto. ¿Ya? Por eso se anota con un O. ¿Sí? ¿Quedó claro? Perfecto. La intersección. La intersección son los elementos que pertenecen al mismo tiempo a A y a B. Al mismo tiempo. Y digo el 1, no. El 2, no. El 3, no. El 5, sí. El 5, sí. Y se me acabaron los elementos de A, entonces ya no vamos a tener más compartidos. Entonces el único elemento compartido que pertenece tanto a A como a B, que es la intersección, en este caso nos dio el 5. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Súper. Ya. Vamos a ver la diferencia. A sin B es... A ver. Son todos los elementos que están en A que no están en B. Yo, por ejemplo, voy a anotar todos los elementos de A. 1, 2, 3, 5. Y ahora voy a sacar los elementos que tiene compartido con B. ¿Cuáles son los elementos que tenemos compartidos con B?
¿El 1, 2, 3 o el 5? El compartido es solo el 5, así que vamos a eliminar el 5. ¿Sí? Y ahí lo cerramos. Entonces son todos los elementos que pertenecían a A, pero que no tiene compartidos con B. De hecho, A sin B, ustedes lo pueden escribir como A inter B complemento. ¿Ya? Por si después cuando hagan desarrollos les sirve esto. A sin B es lo mismo que A inter B complemento. Lo vamos a ver después con diagramas de Venn. Ahí se va a ver clarito, clarito. ¿Ya? A complemento, ahora, A complemento serían todos los elementos del universo que no están en A, o sea, todo lo que está afuera de A. En nuestro caso, no vamos a incluir el 1, el 2, el 3 y el 5. Todo el resto sí. Entonces A complemento sería 4, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Todo lo que estaba en el universo, pero que no está compartido con A. Profe, creo que el 4 sí está compartido, ¿o no? No, el A no tiene 4. ¿Y eso no es un 4? ¿O qué sería? ¿Cuál? ¿Ese? Ah, esa es la llave. La vi como un 4, el que está al lado de Ah, un 5. chuta, sí, es una llave. De toda la razón, parece un 4. Uy, no sé. Ahí queda un poco más deforme. Sí, perdón, toda la razón, parecía un 4. Ya. Y el último, la diferencia simétrica, que es A con este triangulito B, me dice A sin B unión B sin A. Así que los vamos a calcular. Vamos a hacer una pequeña observación acá. A sin B nosotros ya lo calculamos, así que me falta B sin A. Recuerden, B sin A son todos los elementos de B, 4, 5, 6, 7, 8, pero que le vamos a quitar los compartidos con A. Y en realidad es quitarle el 5 porque ya lo vimos. Así que vamos a eliminar de esto el 5. Y ahí me quedo. Entonces, A sin B lo tenemos acá arriba, B sin A lo tenemos acá abajo. Entonces, sería A sin B, 1, 2, 3, unión B sin A, 4, 6, 7, 8. Si lo juntamos, sería 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Y ahí estamos. Entonces, la diferencia simétrica lo que me está haciendo es juntándome todo lo que es A y B y sacándole la intersección. ¿Sí? Fíjense que es exactamente igual a lo mismo que teníamos en A y B, en A unión B, pero sin la intersección. ¿Ya? ¿A qué se refiere con sin la intercepción, profe? Es ese conjunto completito, yo le quito la intersección de los dos conjuntos. Le quito justo el 5. Y ahí me queda la diferencia simétrica. ¿Sí? A eso me refiero con quitarle la Ya vi, intersección. ¿Mm? Quitarle ya vi, ya vi. justo A inter B. Chicos, ¿alguna consulta? O sea, para ver si la entendí. En la unión pueden estar o sea, elementos que estén en ambos conjuntos de igual manera. Sí. Y en la diferencia simétrica, no. En la diferencia simétrica, no, exacto. Sería Ya. como el O exclusivo. No sé si se acuerdan que vimos como el O exclusivo en la clase del martes pasado, que teníamos un O y un O exclusivo o excluyente. Esa sería la diferencia. Este es como un O y este es como un O excluyente o exclusivo. Que puede estar en uno, en otro, pero no en los dos. ¿Sí? De todos modos, como les dije, si les acomoda más verlo de esta forma, pueden probarlo así. Sería como A inter B complemento, unión B inter A complemento. Solo si es que lo quieren ver así. Eso no.
¿Ok? ¿Más dudas, chicos? ¿No? Ya. Tenemos, si nosotros llegamos a tener 3 conjuntos de un universo de referencia, entonces siempre se va a cumplir que si A está contenido en B, entonces, o sí solo sí, porque pasa para los dos lados, B complemento está contenido en A complemento. Acá nosotros también nos podemos dar un ejemplo si queremos, pero no es tan formal. Sería solo un ejemplo para que notemos que sí pasa, pero no es una demostración. ¿Ya? Así que si quieren nos damos un pequeño ejemplo. Si, de nuevo, mi conjunto universo son todos los elementos 1, 2, 3, hasta el 10, como en el caso anterior, y mi conjunto A es 1, 2, 3, y mi conjunto B es 1, 2, 3, 4, 5, estoy inventando. Entonces, para la propiedad 1, para la proposición 1, sí se cumple que A está contenido en B. A, todos los elementos que están en A también están en B, así que eso es verdad. Veamos ahora, B complemento. B complemento sería todo lo que no está en B, pero que sí está en el universo. O todo lo que está en el universo, pero que no está en B. 1, 2, 3, 4, 5, me faltaría el 6. Ahí sí. Y A complemento sería todo lo del universo que no está en A. 1, 2, 3 sería desde el 4 en adelante. Entonces, efectivamente, si A está contenido en B, fíjense, B complemento sí está contenido en A complemento. Ahí están todos los elementos. Así que a eso se refiere. ¿Ya? La 2, la propiedad 2. Si A está contenido en B, como en este ejemplo, A inter B es lo mismo que A. Fíjense, ¿cuál es la intersección de A con B? Digo, todos los elementos que están en común. El 1, el 2, el 3. El 4 y el 5 no están en común, así que no. Así que A inter B, en nuestro caso, nos dio 1, 2, 3. Y efectivamente esto es lo mismo que A. Así que esa parte sí. Y A unión B son todos los elementos cuando los juntamos, pero no es necesario que los escribamos repetidos. El 1 lo escribo, sí. El 2 y el 3. Y ya escribí el 1, 2, 3, así que no los vuelvo a escribir. El 4 y el 5. 4 y el 5. Así que sí, esto nos dio exactamente B. ¿Qué pasa? Que si yo tengo que mi conjunto A está realmente adentro de B, entonces la intersección me va a dar justo A y la unión me va a dar justo B. ¿Por qué? Porque a B no le estoy agregando más elementos porque los elementos de A ya están en B. Eso es lo que pasa en la parte 2. ¿Ya? Y la 3 nos dice, si A está contenido en B y B está contenido en C, entonces A está contenido en C. Eso se da por la misma definición. Recuerden que A está contenido en B significa que los elementos de A están en B. Y si B está contenido en C, los elementos de B están contenidos en C o también pertenecen a C. Entonces, si transitamos por todo esto, me dice que los elementos de A también van a estar en C. ¿Sí? Acá es como que nosotros hiciéramos un C igual a 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, no sé, 7. ¿Ya? Sería como algo de ese estilo. Los elementos de A están contenidos en B, los elementos de B están contenidos en C, y por supuesto los elementos de A están contenidos en C. ¿Ya? Y la última nos dice, A inter B está contenido en A. Esto es siempre, siempre verdadero, sin importar si uno es subconjunto del otro. ¿Ya?
A inter B está contenido en A. ¿Por qué? Porque son todos los elementos compartidos entre A y B. Así que sí o sí están dentro de A. ¿Pueden ser más pequeños? Sí, porque son los elementos compartidos. A lo mejor compartidos con B tenemos muchos menos elementos, como en el ejemplo de acá arriba. Cuando uno decía A inter B, que nos dio 5, es más chiquitito que el conjunto A. Ahí se ve clarito. Y si nosotros hacemos A unión B, este es mucho más grande que el conjunto A, porque le estoy agregando cosas. ¿Ya? A eso se refiere esta propiedad, la última. Entonces, la intersección de A con cualquier otro conjunto siempre va a ser subconjunto de A. Y si yo le agrego elementos, bueno, A va a estar contenido en este agregado de elementos. ¿Sí? Chicos, ¿dudas ahí? ¿No? ¿Alguien dudas? ¿Dudas? ¿No? Ya. Para todo conjunto ABC, vamos a tener las siguientes propiedades. Estas propiedades se parecen mucho a las que nosotros vimos en la primera clase, así que igual las pueden relacionar ahí. Por ejemplo, A interunión es A, porque son todos los elementos en común entre todos los elementos y A, así que nos quedamos con A. A intervacío es vacío, todos los elementos en común entre A y vacío, nada, vacío. ¿Sí? A Profe, unión, ¿puede repetir la primera? A interunión. ¿Cuáles son los Sí. elementos en común entre todos los elementos y A? Eso es lo que nos dice. Todos los elementos en común con A, solamente nos queda A. Eso es lo que nos dice. ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí? Los elementos en común entre el vacío y A, o sea, entre ningún elemento y A, es ningún elemento. No tienen nada en común. A unión universo sería a todo el universo le vamos a agregar un poquitito más de elementos, pero en realidad, como A está contenido en el universo, solamente nos queda el universo. ¿Sí? Y por último acá, A unión vacío significa que al conjunto A le vamos a agregar nada. Así que nos queda el mismo conjunto A. ¿Ya? Estas propiedades son muy parecidas a las que nosotros vimos en la primera clase, solo que en esa clase los vimos con I, verdadero, y falso. O con O, verdadero, o falso. ¿Sí? Pueden ir fijándose que se parecen mucho. Ya. Entonces, la intersección de A con A es el mismo A. Tienen los mismos elementos en común porque es el mismo. Y la unión de A con A sigue siendo A porque no le estamos agregando elementos. La involución. A complemento, parecido al de la negación, es que yo me devuelvo. Así que me queda solamente A. Si yo hago el complemento 2 veces, me devuelvo a A. Complemento. A inter A complemento, los elementos en común entre A y lo que no está en A es nada, porque son A y lo que no está en A. Y acá, A unión A complemento sería juntar todos los elementos que están en A y los que no están en A. Si yo junto todos los elementos que están en A y los que no están en A, me da todo. ¿Ya? Conmutatividad. A inter B es lo mismo que B inter A. A unión B es lo mismo que B unión A. Asociatividad, si yo intersecto tres conjuntos, da lo mismo cuáles intersecto primero. Estos dos o estos dos. Y lo mismo con unión. Si yo hago dos uniones o de tres conjuntos, da lo mismo cuáles uniones hago primero. Y la distributividad, acuérdense que es como lo que nosotros asociábamos a multiplicación. Este con S, A inter B, unión A inter C.
como una distribución cuando tenemos como multiplicación y suma. Lo mismo acá. A unión B con B, A unión B, inter A unión C. ¿Sí? Es una forma de trabajarlo, de distribuir esta cosa que está acá. Y por último, las leyes de Morgan nos dicen, el complemento de una intersección se transforma en una unión, pero con cada conjunto con su complemento. Y el complemento de una unión se transforma en una intersección y cada conjunto con su complemento. ¿Ya? Estas, bueno, van a tener la tabla ahí para que la repitan, no se la tienen que aprender de memoria, al menos no al tiro. La idea es que vayan, si van haciendo ejercicios de las guías que suban o de algo así, puedan ir viendo esto, ¿ya? Lo puedan ir trabajando. Algo que nos puede ayudar para ver esto son los diagramas de Venn. Los diagramas de Venn son una representación de los conjuntos como se muestra acá. En cada uno de estos conjuntos se tiene que el primer circulito es A y el segundo circulito es B. Entonces, hacer A unión B es juntar todos los elementos de A con todos los elementos de B, y por eso está pintado acá al medio. En cambio, si de mi conjunto A y mi conjunto B yo quiero ver la intersección, digo, los elementos que están en común, que pertenecen tanto a A como a B, sería solo esto pintado. ¿Sí? Esta misma idea de diagramas de Venn, ustedes la pueden aplicar a las propiedades que nosotros vimos arriba, para ver si es que se les hacen más cómodas de entender. Los diagramas de Venn en sí no son una demostración, pero nos ayudan bastante. ¿Ya? Acá lo mismo, B sin A, B serían todos los elementos de B sin la intersección, sin ese que está acá. Y por eso está pintado solo este pedacito rojo. Y a complemento sería todo lo que está afuera de A. Por eso está pintado ese recuadro sin lo que está adentro de A. ¿Sí? Chicos, ¿alguna consulta hasta acá? ¿No? Ya. Conjunto potencia. Este es un apartado como de los conjuntos que estamos viendo y es un conjunto importante. Tiene su propio nombre. Si yo tengo un conjunto A, vamos a definir el conjunto potencia de A, denotado con esa P. En general es como una P cursiva por ahí, la pueden ver. Es el conjunto de todos los subconjuntos de A. ¿Cómo sería esto? Si usted tiene un conjunto, un elemento, una que tiene, no sé, 1, 2, 3, el conjunto potencia son todos los subconjuntos que yo puedo tomar de acá. ¿Cuántos conjuntos de un elemento puedo tomar? ¿Cuántos conjuntos de dos elementos? ¿Cuántos conjuntos del total de elementos? Y así. Todos, contabilizar todas esas opciones es lo que nosotros llamamos el conjunto potencia. Profe, ¿pudiera repetir, por favor? Sí. ¿Qué cosa? La definición. Ya, es que la definición formal, el conjunto potencia es el conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos de A. ¿Cómo lo hace uno? Uno ve su conjunto A y toma todos los pequeños subconjuntos, subconjuntos de ningún elemento, subconjuntos de un elemento, subconjuntos de dos elementos, y así, vamos agregando. ¿Ya? Eso sería todos los subconjuntos que podemos tomar de un conjunto dado. Ese sería nuestro conjunto potencia. Y como por definición son todos los subconjuntos de A, entonces los elementos del conjunto potencia son conjuntos. Son subconjuntos, o sea, son conjuntos en sí mismos. Y mi conjunto potencia nunca va a ser vacío, porque sí o sí yo siempre puedo tomar como subconjunto el conjunto completo o ningún elemento. Siempre va a estar el conjunto completo o el vacío, que es tomar ningún elemento. ¿Ya? Vamos a hacer igual 3 ejemplos o 4 para que vayamos viendo cómo era esto. ¿Ok? Vamos a avanzar, solo para ver el ejemplo.
acá tengo mi conjunto A, pero con distintos elementos, con 1, con 2 y con 3. ¿Ya? Vamos a partir con el de 2, porque es un poquitito más cómodo. Entonces, el conjunto potencia de acá sería, siempre uno de estos, si usted tiene de elección dos elementos, piense que tiene dos dulces, ¿ya? Siempre puede tomar ningún dulce, puede tomar un dulce, que puede ser el A, o puede tomar el B, o puede tomarlos todos. Y ahí está. Mi conjunto potencia son todos estos subconjuntos, todas las posibilidades que yo tuve de elegir estos dos elementos. Ningún elemento, uno o el otro, o los dos. ¿Sí? ¿Probemos con otro? O sea, que pudiéramos decir que el propio conjunto en sí viene a ser un subconjunto de A. Sí. ¿Te acuerdas esto? Que yo dije que podía ser igual. Claro, ya. Ujú. Ya. De este de tres elementos, ¿cuáles subconjuntos podemos tomar de ningún elemento? De 0 elementos. ¿Cómo se llama eso? ¿No? Ese siempre se llama el vacío. Yo siempre puedo elegir ninguno. Si yo tengo tres opciones, yo puedo no elegir nada. Vacío. Ya. Y de un elemento, ¿cuáles tengo? Tengo el A, tengo el B, perfecto, y tengo el C. Sí, muy bien. Y de dos elementos. A, B, B, C, A, C. Sí, súper bien. A con B, A con C, B con C. Y de tres elementos. A, B, C, ¿cierto? A, B, C o el mismo A. Este que está acá lo podemos anotar como el conjunto A mayúscula porque es el mismo. Lo mismo nos pasa acá. Este lo podemos considerar como el A mayúscula porque es el mismo. Entonces, ¿se entiende la idea del conjunto potencia? ¿Y cómo los escribiríamos? ¿Así? O sea, por ejemplo, el conjunto de AC AC, sería, el conjunto sería potencia de igual AC. a P sub A. ¿Cómo? O sea, eso sería igual, así como A, B y C es igual a A mayúscula, el AC sería igual a qué cosa? No, sería solo AC. A, P, A. El único que tiene nombre es este. Ah, ok. ¿Sí? Porque me lo dicen en el ejemplo. Ya. Del primero, ¿cuál sería el conjunto potencia? De un elemento, recuerden. Ahí está. Vacío y A, súper bien. Vacío y el mismo conjunto. ¿Y del vacío? ¿Cuál sería el conjunto potencia? Vacío. Solo vacío. Porque siempre puedo elegir el vacío y el mismo conjunto. Ah, vacío y vacío, vacío. Ahí está, súper bien. Hay una relación que vamos a ver en la otra clase, pero podemos ir adelantando esto acá, no hay problema. Fíjense que si tengo un elemento, el conjunto potencia tiene dos elementos. Si tengo dos elementos, mi conjunto potencia tiene 4 elementos. Si tengo 3 elementos, mi conjunto potencia tiene 8 elementos. Así que hay una relación entre la cantidad de elementos del conjunto potencia y la cantidad de elementos del conjunto original. Ahí vamos a ver después. Ya. Y este teorema Profe, lo podemos... Dígame. veo que pone como que dos llaves, o sea, encierran llaves a todos los conjuntos, menos al vacío. Que O todos sea, los el vacío conjuntos... no lo pone dentro de dos llaves. Ah, no, porque es vacío.
Igual hay gente, yo lo he visto, no hay problema. Acuérdate que los conjuntos se listan así, como con las llaves. ¿Sí? Sí, por Ahora, eso lo digo, por porque el vacío. Ya, y el vacío en realidad depende de cada uno. Como que hay gente, yo he visto que hay gente que lo pone en llave y hay gente que no lo pone en llave. ¿Ya? En general, uno dice el vacío es como el vacío, como no elegir nada. Por eso no lo considero como un conjunto, aunque sí es un conjunto. Así que si lo anotan con llave o no lo anotan con llave, está bien, no hay problema. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Chicos, las propiedades que podemos verificar acá mismo. Si A está contenido en B, el conjunto potencia de A está contenido en el conjunto potencia de B. El conjunto del ejemplo 1 está contenido en el conjunto del ejemplo 2 y el conjunto potencia de 1 está contenido en el conjunto potencia de 2. Acá están esos mismos elementos. El conjunto potencia de la intersección es lo mismo que la intersección del conjunto potencia. Lo pueden hacer con el 1 y el 2, les va a dar exactamente lo mismo. Y ya tendrían que darse un ejemplo, pero lo pueden probar. Y ahí les diría, por ejemplo, que prueben si es que el conjunto A es AB y el conjunto B es C. ¿Ya? Como para que verifiquen la tercera propiedad. Pero de todos modos, unir dos conjuntos potencia es más pequeño que el conjunto potencia de la unión. Hay combinaciones extras que se van a dar acá que no se dan en la unión. ¿Ya? Pero ahí, para que verifiquen esa propiedad 3, háganlo con esos ejemplos. Bueno, vamos a avanzar. Pasamos a, vimos conjuntos. Acá vamos a ver una pequeña extensión relacionando lo que nosotros vimos el martes pasado con los conjuntos que vimos hoy día. Nosotros el martes pasado vimos lo que eran las proposiciones. Decíamos una oración que puede ser o verdadera o falsa. Acá nosotros vamos a tener funciones proposicionales, que es la misma idea, solo que agregándole una variable a las proposiciones. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una función proposicional. Es una oración que depende del valor de x que yo le doy, puede ser o verdadera o falsa. Y acá nos dicen, por ejemplo, evaluando en -6, la oración es verdadera. Pero si evalúo en 2, mi oración es falsa. Esto es una función proposicional. Depende del valor que yo le doy a la x. Y acá hay otro ejemplo que me dice, podemos tomar en las rectas en el plano, dos rectas y decir que son perpendiculares. Y esa es una función proposicional porque depende de las dos rectas que yo tomo si esto es verdadero o es falso. ¿Sí? ¿Por qué lo vamos a relacionar con conjuntos? Porque nosotros vamos a decir que este valor de x o este x y este valor de y van a ser parte de un conjunto, un valor de referencia, un universo. ¿Ya? Entonces es parecido a lo que vimos antes, solo que le estamos agregando un poquitito más de variables. Y para estos valores nosotros vamos a tener cuantificadores. ¿Qué significan los cuantificadores? Así como antes utilizábamos el y, el o, el entonces, ahora que tenemos variables, vamos a tener que decir, esta proposición se cumple siempre, se cumple a veces, no se cumple nunca, cosas de ese estilo. Y eso es lo que nosotros vamos a decir cuantificadores. Es lo que me cuantifica el número o la variable que yo estoy viendo ahí. Vamos a tener tres cuantificadores. El existe o cuantificador existencial, que me dice que existe uno o existe al menos un elemento que cumple la propiedad. El cuantificador universal o el para todo, que es esa dada vuelta, que me dice que todos los elementos van a cumplir la propiedad.
todos o para todos. Y este último, la E con un signo de exclamación, que es el cuantificador existencial, es el mismo de antes, solo que esa exclamación ahora me dice que no es que exista uno o al menos uno, sino que existe solo uno, existe un único. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo vamos a tener estos cuantificadores? Cuando tengamos funciones proposicionales, cuando a nuestras proposiciones le agreguemos variables. Y decir que estas variables se cumplen algunas veces o siempre es que nosotros los vamos a escribir con estos símbolos. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? Y si no existe ninguno para el cual se cumpla, Ahí vamos a tener que ver. Ahí uno dice que la proposición es siempre falsa. No es ni para todo, ni que existe. ¿Sí? ya. Ujú. Acá hay un ejemplo de cuantificadores con dos variables. Si nosotros tenemos dos variables, como en este caso, tenemos que cuantificar cada una de las variables. O sea, cuantificar la X y cuantificar la Y. Esto sería todas las combinaciones que tenemos acá. Existe, existe, existe para todo existe, para todo. Son todas las posibles combinaciones que tengamos. El existe un único se utiliza, pero no tanto como estos dos. Y ese es un caso como particular. ¿Ya? Acá está la forma de leerlo. Por ejemplo, existe un X y existe un Y que cumple esa propiedad. ¿Cuál es la propiedad? Que son perpendiculares. Entonces, existe un par de rectas que son perpendiculares. O puedo leer, existe para todo. Existe una recta para toda otra recta que son perpendiculares. Existe una recta que es perpendicular a cualquier otra. Esto que nos aparece al lado de acá es como la forma en que uno lo lee de forma natural. Cómo uno lo lleva al lenguaje matemático es lo que está escrito acá a la izquierda. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí, chicos? Este es un ejemplo nomás. ¿No? ¿De esas proposiciones todas son verdaderas o existe? No, por ejemplo acá esta es falsa. Sí, No, es la falsa. última es... sí. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre 2 y 3? Que suenan como parecidos, pero puede que Ya no. una sea falsa, ¿no? Esta te dice, por ejemplo, existe una recta que es perpendicular a todas las otras. O sea, esa que yo acabo de dibujar es perpendicular a todas las otras. Y eso es falso. No existe una, Pero exacto, eso es falso. ¿cierto? Pero es la forma, no nos están preguntando si son verdaderas o falsas, nos están dando ejemplos de cómo se utilizan los cuantificadores. ¿Ya? Ahora, para cada recta en un universo existe al menos una recta que es perpendicular a ella. O sea, para esta existe una recta perpendicular, para esta existe otra recta perpendicular, para esa existe otra recta perpendicular. ¿Sí? Esa es la diferencia. Pero insisto, esto que aparece acá es solo un ejemplo de cómo utilizarlos. No es que todas sean verdaderas. No, por nada. Yo creo que la 2 y la 4 al menos son falsas al tiro. ¿Sí? Ya. Y parecido a lo que vimos en la clase 1, nosotros podemos negar estos cuantificadores. Ya, vamos a ver esta negación. Vamos a dejar el ejemplo para la otra clase, para el principio de la otra clase, pero veamos esto. Solamente eso y lo vamos a trabajar la clase que viene al principio. ¿Qué sería esto? La negación de un para todo es un existe. Y ahí uno puede darse un ejemplo. Al menos me tocó ver un ejemplo recién que sería, no sé. Si yo digo, todos los pájaros del universo son azules. Esa es mi propiedad. ¿Cuál es la negación de que todos los pájaros en el universo son azules? No es que ninguno sea azul, es que existe algún pájaro en el universo que no es azul.
¿Sí? Entonces la negación de un para todo es un existe negando la propiedad. ¿Ya? Ahora, la Profe, negación ¿qué de... sería el PX? ¿El qué? PX. El PX sería como la propiedad o la proposición que tú estás dando. Rectas sean perpendiculares, que X sea mayor que 5. Yo dije que mi pájaro es azul. Ok. ¿Sí? Es la proposición, la función proposicional que a ti te están dando. Miren, me voy a adelantar un chiquitito. Pero acá la proposición sería, estos números pertenecen a los naturales. Esa es la propiedad que yo estoy viendo. ¿Sí? Acá solamente les di un ejemplo para que notemos que la negación de que todos los pájaros son azules no es que ninguno sea azul, es que existe un pájaro que no es azul. ¿Ya? Lo mismo acá, la negación de un existe, si yo digo existe una flor con todos los colores del universo, la negación de existe una flor con todos los colores del universo sería todas las flores del universo no tienen todos los colores. ¿Sí? Entonces, vamos viendo. La negación de un para todo es un existe y la negación de un existe es un para todo. ¿Estamos, chicos? Pero la negación de PX pasó a ser lo mismo. Sí, pero es que depende de la propiedad. Por ejemplo, si yo digo, mira, veámoslo acá. ¿Cuál es la negación de que un número pertenece al conjunto? La negación de que tú perteneces a los naturales. ¿Cuál sería la negación? Si Que yo no digo, pertenece. que no pertenece, Que no ¿cierto? pertenece. Entonces yo digo, ¿todos los números cumplen esta propiedad? Digo, no, existe un número, la negación de esto sería, existe un número que no cumple esto. Y eso es lo que nos dicen acá arriba. ¿Sí? La negación de que todos cumplen una propiedad, esa propiedad, la negación sería, existe alguien que no cumple. Por eso mantenemos el no cumple la propiedad. ¿Ok? ¿O no? Ya, vamos a retomar esto en la clase que viene y vamos a hacer el ejemplo que está abajo y vamos a partir con eso, porque ya después era la parte de ejercicios. De todos modos, ahí está la parte de ejercicios si es que ya quieren practicarlo de conjunto. Y eso, chicos, dejamos nuestra clase hasta acá, ya que estamos en la hora, y nos vemos el jueves. Chao, profe. Que esté bien. Chao, chicos, que estén bien. Todo lo que- Chao, Chao, chao. profe, gracias. Chao.